Si viene un paciente, por ejemplo, un señor de 45 años que tiene diabetes y me dice que le está doliendo el pecho, yo necesito saber si ese dolor de pecho que tiene es un dolor por isquemia o no es un dolor de isquemia. ¿Es un dolor, una angina o no es una angina? ¿Cómo puedo saber si hay isquemia o no hay isquemia? Tengo que establecer los factores que producen isquemia. La isquemia se produce por un aumento de la demanda de oxígeno o por una disminución de la oferta de oxígeno. Yo no puedo disminuir la oferta de oxígeno, no le puedo tapar la coronaria, no puedo hacer eso. Pero sí puedo aumentar su demanda. ¿Cómo aumento la demanda del ventrículo izquierdo? Poniendo a correr al paciente. Entonces hago que el paciente corra. ¿Y cuánto tiene que correr? Lo suficiente para que el paciente entre a una frecuencia cardíaca máxima. Si el paciente llega a una frecuencia cardíaca máxima y no hace dolor de pecho y no hace isquemia en el miocardio, entonces yo tengo claro que esa isquemia probablemente no, ese dolor de pecho no sea isquemia. Entonces, para evaluar la oferta no podemos variar mucho la oferta, o sea, no podemos cambiar la presencia coronaria ni la presión diastólica ni la temperatura cardíaca. Pero sí podemos aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, la base para la prueba de esfuerzo es el aumento de la frecuencia cardíaca. Aumentando la frecuencia cardíaca, aumentamos la demanda de oxígeno y provocamos isquemia. Entonces, la prueba de esfuerzo es una prueba provocadora de isquemia. Por lo tanto, tiene su riesgo. El paciente que durante la prueba de esfuerzo haga un infarto, el paciente durante la prueba de esfuerzo haga una arritmia ventricular, el paciente durante la prueba de esfuerzo haga un bloqueo de rama izquierda por isquemia, que eso es un caso. Incluso para que hace un muerte súbita en el prueba. Entonces, tiene mucho cuidado en la prueba de esfuerzo. A diferencia del ecocardiograma, que es un procedimiento no invasivo, que parece benigno, no va a pasar nada, sino un ecocardio, la prueba de esfuerzo sí puede implicar el nivel de complicación. Entonces, lo que hacemos en la prueba de esfuerzo es, durante el ejercicio, en un momento de oxígeno por parte del músculo cardíaco y aumentamos el consumo de oxígeno, que es el B2, y al aumentar el consumo de oxígeno, ¿qué va a pasar en el electrocardiograma? ¿Qué debería pasar en el electrocardiograma cuando hay isquemia? Aumentando. Lo que pasa es, claro, la inversión de onda T, pero la inversión de onda T es muy específica. La inversión de onda T puede ser por frío, puede ser por hambre, puede ser por isquemia también. En cambio, el ST no es tan específico. ¿Qué pasa cuando hay isquemia? Se puede supradesnivelar o puede infradesnivelar, depende de cuál isquemia sea, ¿no? ¿En qué caso se supradesnivela el ST en isquemia? Subepicárdica, ¿no? ¿Y en qué casos se infradesnivela en su endocárdica? Nosotros podemos provocar la subendocárdica, no podemos provocar la subepicárdica. La subepicárdica es obstrucción de la coronaria, eso no podemos hacer en la prueba de esfuerzo. Pero sí podemos aumentar la demanda y generar una subendocárdica. ¿Qué evaluamos en la prueba de esfuerzo cuando el T corre? El infra es el nivel del ST. ¿Cuánto? Más de 1 milímetro del basal. ¿A qué nivel? A nivel de 8 milisegundos del punto J. ¿Cuál es el punto J? Donde acaba el QRS y empieza el ST. Ahí cuentas dos cuadraditos, mides tiene que caer 1 milímetro del ST. ¿Con pendiente recta o pendiente descendente? El slope. Si es pendiente ascendente es normal. Pero si el ST cae con pendiente recta o pendiente descendente y además el paciente tiene disconfort de pecho, dolor de pecho, disnea, hipotensión arterial, arritmia ventricular, ese paciente tiene isquemia positiva. Y ese paciente tiene que ir a otro procedimiento de anatomía coronaria, es un cateterismo cardíaco, una tomografía, afarosis coronaria. Entonces, lo que nosotros hacemos es provocar el aumento de la demanda de oxígeno del ventrículo izquierdo. La criticidad es en isquemia subepicárdica. No provocamos isquemia subepicárdica, provocamos isquemia subendocárdica. En la subendocárdica la T se hace negativa. Como si tú tienes un paciente que tiene una placa, un paciente que tiene una coronaria, que tiene una placa de 50%, por ejemplo, y se rompe la placa y se genera un trombo, ¿no? Y el trombo tapa la arteria coronaria. Ese paciente lo primero que va a hacer es construir una petícula. Isquemia subepicárdica. Nosotros no provocamos eso en la prueba de esfuerzo. No tenemos cómo romper una placa o cómo tapar una coronaria. No podemos hacer eso en prueba de esfuerzo. Lo que nosotros hacemos es a ese mismo paciente que tiene una placa de 50%, una placa de 80%. ¿No? Con este 20% de flujo que
tiene, el paciente vive tranquilo, mientras esté en reposo. Pero si camina, ese 20% ya no va a ser suficiente porque su oxígeno, el corazón demanda más oxígeno. Entonces él va a hacer angina de pecho cuando camina, le duele el pecho cuando camina. ¿Yo qué quiero ver? Yo quiero ver si este 20% de acá es suficiente. Entonces, a una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, este paciente va a tener un ST así. Pero si yo le subo la frecuencia cardíaca a 150 latidos por minuto, este paciente va a hacer esto. Va a extraintegrar el ST. Va a hacer dolor de pecho. Esta es una prueba positiva de isquemia miocardio. ¿Isquemia en qué tipo? Isquemia submiocardio. El paciente lo primero que va a hacer es mineralizar la nariz y extraintegrar el ST. Más de 1 milímetro. Con frecuencia cardíaca alta. Pero lo que nosotros llevamos al paciente es a nivel de ST. ¿Qué más podemos evaluar en la prueba de esfuerzo? Presencia de arritmia cardíaca. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, que me tengo palpitaciones, entonces tú lo pones, le tomas un electro y el electro está normal, pero lo pones a correr y comienzan a aparecer las arritmias, ¿no? Ya sea ventriculares o extraventriculares. ¿Qué más podemos saber en la prueba de esfuerzo? La capacidad funcional del paciente. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, yo me canso demasiado, no tiene 30, 35 años, ¿no? Lo pones en la prueba de esfuerzo y hace 15 minutos en prueba de esfuerzo, es un montón, ¿no? No tiene capacidad física, lo que tiene que creer que se cansa, pero en realidad mide la capacidad funcional y hay un cálculo para eso. Se pueden calcular los METs de cada paciente, ¿no? Entonces, tú puedes calcular la capacidad física del paciente, ¿no? Sobre todo en atletas, en deportistas, en pacientes que van a hacer ejercicio, muchos pacientes que van a subir a trabajar a altura, a los pilotos de avión, por ejemplo, que tienen que hacer pruebas todos los años para descartar isquemia miocardio, no hagan y es un infarto en pleno vuelo, ¿para qué más se usa la prueba de esfuerzo? Para evaluar respuesta tensional. Cuando tienes un paciente con hipertensión arterial y está dando medicación, y quieres evaluar si la medicación lo está protegiendo durante la prueba de esfuerzo. Obviamente la presión tiene que subir en la prueba de esfuerzo, pero hay parámetros en los que debe subir. No debe subir más de 200, las históricas, por ejemplo. En teoría se dice que debe subir más o menos 10 milímetros de mercurio por cada minuto de prueba de esfuerzo que haga. Si al primer minuto te sube 30 milímetros de mercurio, entonces es una respuesta inotrópica aumentada o una respuesta hipertensiva. Entonces tú vas viendo los parámetros de cómo va subiendo, ¿no? Evalúas frecuencia cardíaca. Hay pacientes que, por ejemplo, lo subes a la prueba de esfuerzo y no aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces cuando el paciente llega a la prueba de esfuerzo con 50 latidos por minuto, empieza a correr y siguen 50, y siguen 50, y siguen 50, y no pasa de 50. ¿Cómo se llama eso? Incompetencia cronotrópica, que es parte de la enfermedad del nodo sinusal. Ese paciente tiene criterio para ponerse un marcapaso. Entonces tú evalúas respuesta cronotrópica. Ahora hay otro paciente que tú subes a la prueba de esfuerzo y en 1 minuto ya está en 180 latidos. Entonces lo más probable es que ese paciente nunca haga ejercicio. Porque mientras más te demores en llegar a lo máximo de tu frecuencia es porque tu corazón está mejor entrenado, más joven, más entrenado, hace deporte. Entonces tú llegas. Si tú te subes a la faja y a los 30 segundos estás en 150, porque nunca haces ejercicio, tu corazón va a acelerar muy rápido, ¿no? Entonces evalúa la respuesta cronotrópica, que puede ser reducida, puede ser normal o puede ser acelerada. Evalúa la respuesta inotrópica, el paciente que hace hipertensión arterial durante la prueba de esfuerzo, o peor, el que hace hipotensión arterial. Por ejemplo, el que hace hipotensión arterial en la prueba de esfuerzo, ¿por qué? Porque está haciendo isquemia miocardio. El corazón está mal. Comienza a disfuncionar y cae la presión arterial. Si un paciente de prueba de esfuerzo comienza a bajar la presión, ojo ahí. Puede hacer palo en algún momento. Después, ¿qué más se evalúa? Respuesta dromotrópica. ¿Qué cosa es respuesta dromotrópica? Porque lo subes a la prueba de esfuerzo, comienza a caminar y la frecuencia cardíaca que está en 80 baja a 40. Porque hace un bloqueo AB durante la prueba de esfuerzo. Y ese bloqueo lo hace por isquemia, porque justo tiene tapada la rama del nodo AB. Y casi comienza una isquemia del nodo AB y comienza a bajar la frecuencia cardíaca. Respuesta dromotrópica. ¿Qué más se evalúa en la prueba de esfuerzo? La respuesta vaginotrópica, es decir, la capacidad de excitarse del corazón. El paciente comienza a caminar y comienza a hacer arritmia. Comienza a hacer arritmia y no hacer arritmia. Es la respuesta vaginotrópica que la evaluación en la prueba de esfuerzo. Estudio de lo torácico, valoración del pronóstico, por ejemplo, para con insuficiencia cardíaca, evaluación de arritmia, como decía. Valoración de valvulopatías, hipertensión congénita, hipertensión arterial. La prueba de esfuerzo la puedes hacer de diferentes maneras. Con la faja, con el treadmill, con la insuficiencia ergométrica
Y por ejemplo, es lo que yo más he visto, pero por ejemplo, una vez yo estuve por el hospital militar, y en el hospital militar tenía una máquina de remo, porque tenía mucho paciente con el tema de lisiados, ¿no? Por las fuerzas armadas y todo esto, y no tenía piernas. Entonces hacen prueba de esfuerzo con máquina de remo, ¿no? Que tiene que tener un protocolo. O sea, no es que tú subes al paciente a que corra y haga lo que quieras, es un protocolo, ¿no? Lo pones a una velocidad y una pendiente de subida determinada, 3 minutos. Los 3 minutos siguientes, más pendiente y más velocidad. Y todo protocolizado, a todos les es igual. ¿No? De repente dicen, no, a mí hagan una prueba de pacientes. No, o sea, a todos les es igual. Y lo que tú quieres es llevar al paciente a la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca máxima? Entonces llevas a 220 menos de edad. Pero para que una prueba sea buena, suficiente porque llegue al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Si sube más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima, repito, si sube más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima y no ha hecho infranivel del ST y no ha hecho dolor de pecho, eso se considera negativa para el isquemia miocardio. O sea, no hay lesiones o fusiones coronarias para poder decir que la prueba es negativa para el isquemia miocardio. O sea, no es que con 60% de la frecuencia ya yo puedo decir eso. Lo que tiene que pasar, lo ideal es llegar al 100% de la frecuencia, ¿no? De repente llega al 100% y tú apagas la prueba. ¿Por qué pasa una prueba de esfuerzo? Porque se cansó. Porque le duele la cadera, le duele la rodilla. A veces lo ven, no, que estoy sudando mucho. Pero lo ideal es cuando el no puede más, está agotado, o llegó al 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Otras causas, pues si comienza a hacer arritmia ventricular en mi modo, ¿no? Si comienza a infradimensionar mucho el ST, si comienza a impotenzar, si comienza a hacer bloqueo, ¿sí? O sea, ahí tiene para la prueba, ¿no? ¿Y si tienes problema respiratorio en asma, por ejemplo? Realmente con asma, por ejemplo, nosotros hacemos hay un protocolo que es un protocolo reducido, es el Bruce modificado. O sea, el protocolo normal se llama el protocolo de Bruce, pero podemos hacer protocolos más suaves para pacientes mayores de 80 años o pacientes respiratorios, como tú dices. Entonces tenemos otras medidas y también se puede hacer, ¿no? Un protocolo modificado. No le sumo una pendiente y hacer más suave, ¿no? Y si por ejemplo el paciente ya es muy asmático, hay que hacer otras pruebas, ¿no? Hay que hacer pruebas de cómo más puedes aumentar la frecuencia cardíaca, así que perder el camino, corre. Con medicamentos. Y en ese caso ya no hacemos una prueba de fuerza, sino hacemos un ecoestrés. Ahí hacemos una ecografía con un electro y al paciente le ponemos dobutamina. Y su frecuencia cardíaca comienza a aumentar. Entonces no tiene que hacer ejercicio, pero solamente le ponemos dobutamina. Y ahí no solamente vemos que el electro comienza a desnivelar, sino vemos que una pared del corazón comienza a dejar de moverse. El ecoestrés es más, da más información que una prueba de fuerza. Pero le ponen un prueba de dobutamina. Y a veces la dobutamina puede ser renogénica, puede perder la presión. Pero en casos como tú dices, por ejemplo, pacientes que no puedan caminar por nada del mundo, o pacientes que no tengan las piernas, no tengan los remos, eso tienen que hacer el ecoestrés. Y el ecoestrés es lo mismo que una prueba de esfuerzo, el paciente echa en una camilla, pero en vez de hacerlo correr para meter la frecuencia, le pones dobutamina, y si con dobutamina no llega, le das un poco de bloqueador o inérgico, ¿no? Por lo tanto, aumenta la frecuencia. Pero la dobutamina no es un inotrópico. Debería aumentar la fuerza que lo aumenta la frecuencia y la fuerza, ¿no? Es inotrópico y cronotrópico. Es cronotrópico positivo y inotrópico positivo. Porque es una agonista beta 1 y beta 2. Esa agonista es beta 1. La nora, en cambio, es alfa. Básicamente alfa, beta 1 y beta 2. La dopa, la dopamina, el dopaminérgico, beta 1, beta 2, pero la diferencia con la nora es que la nora te va a cerrar las arterias, no queremos cerrar las arterias, no queremos aumentar el cronotropismo. Y es mejor para nosotros usar DOMO, porque con la DOMO aumentas contractilidad del miocardio. Y al aumentar la contractilidad, puedes ver en el miocardio, si con frecuencias altas, comienza a bajar la contractilidad. Eso significa que estás insistiendo. Y lo ves más que acá solamente ves el electro. En cambio, con la prueba del ecoestrés, ves el electro y ves la ecografía al mismo tiempo. Pero puedes hacer, como te digo, incluso con remo o bicicleta ergogénica. Hay protocolos, como les decía, cada fase de la prueba de esfuerzo dura 3 minutos. Una prueba de esfuerzo más o menos promedio son 2 fases, 6 minutos. Con 6 minutos ya más o menos casi todos llegan al 85, 100%. Por ahí algunos hacen 9 minutos, otros hacen 12 minutos, por ahí atletas, ¿no? Futbolistas, no pueden llegar a 15 minutos, pero normalmente la mayoría
Además que la prueba que uno hace cuando los chicos de 20, 25 años, uno hace normalmente pacientes mayores de 40, 50 años. Incluso hacemos pacientes de más de 80 años del centro de esfuerzo, siempre y cuando tengan, pues, no tengan problema de cadera o inestabilidad de la mano. Por ejemplo, pacientes que tienen un ACV isquémico, ¿no? O algo secuelado, ¿no? Que tienen hemiplegia, a veces no lo pongo a centro de esfuerzo, siempre lo mandamos a hacer. Y pues, hay que hacer un electrocardiograma basal. ¿Dónde está contraindicado hacer una prueba de esfuerzo según el electrocardiograma, por ejemplo? Si tú en el electro tienes, no sé, con marcapaso, por ejemplo, no tiene ningún sentido hacer la prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo único que tú vas a ver en el electrocardiograma es y el bloqueo de los el Bruce modificado de Laundry y Sheffield. Sheffield no está deportista, pero los relojes usan el protocolo de Bruce. Y vamos a un protocolo, la velocidad que ponemos, la pendiente y el tiempo que hacemos. ¿No? Es el consumo de oxígeno promedio. 2.7 millas por hora, pendiente. Bueno, todas las máquinas están automatizadas. ¿No? Cuando yo era residente todavía había que poner en la máquina la velocidad y la pendiente, ahora no la velocidad. La máquina vamos a poner la por el auto. Contraindicaciones. Si el paciente tiene un infarto reciente, no tiene ningún sentido meter la prueba de esfuerzo, porque tiene aumento el riesgo de ser arritmias cardíacas, muerte súbita. Angina inestable, arritmias cardíacas incontrolables, por ejemplo, que hagan una taquicardia ventricular, que el paciente esté haciendo útero, que si no tiene ningún sentido hacer la prueba de esfuerzo. La estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica severa, la prueba de esfuerzo y es muerte súbita. Y un par de colegas que no hemos ocultado al paciente que hace la prueba de esfuerzo y si se cae el piso se hace esa guardia. Porque la estenosis aórtica severa, el paciente tiene bajo gasto. No puedes a correr, se te va a sincopear o se te va a infartar. No tiene sentido hacer ese. Siempre, entonces, conclusión, antes de hacer una prueba de esfuerzo, escúchale el foco órtico, ¿no? Si escuchas un foco sistólico órtico, mejor no le das prueba de esfuerzo porque te puede caer la presión. Si se falla cardíaca, obviamente, no siempre esté hematoso, con crepitante, sin bulitano, pero el gusto no va a hacer la prueba de esfuerzo, no tiene sentido, no va a caminar, no va a hacer, no va a hacer. Sécalo primero, pon el eléctrico y después ya te voy a hacer. Inicialmente no, me dicen huele como nada, pericarditis o pericarditis no, ya tiene alterado el ST. Tiene una alteración de la representación, entonces ahí no tiene mucho sentido. Disección aórtica, obviamente, ¿no? Tienes que evaluar la depresión del siguiente ST. En raros casos se puede elevar el ST. O sea, puede, justamente en ese momento que se hace una prueba de fuerza, se le rompió la placa, pero no con la prueba, sino que se le rompió la placa en ese momento, ¿no? Y se eleva el ST. En ese caso, pues, tiene que ir de frente a hemodinámica, frente a ritmo cardíaco o neumonía coronaria. Pero lo habitual, lo que buscamos, lo que siempre se evalúa con una prueba de fuerza es la depresión del siguiente ST. Arritmia comprensiva, por ejemplo, con bloqueos, que aparece un bloqueo de rama izquierda, también es positivo de prueba de fuerza. Parámetros hemodinámicos, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Parámetros clínicos que paciente haga angina, disfunción ventricular, complicación funcional. Es un protocolo de luz. Acá así empieza el paciente con el. Este es un electro basal, como el paciente. Al movimiento cero, así empieza el paciente. Y te da dos números, te da el. Abajo se dice que el efecto de punto contra y cuánto es el slope. Después de 5 minutos y medio de protocolo de luz, miren el ST en 2. Miren el ST, comparen el ST de B5 con el ST de acá a los 5 minutos. Miren ese de acá, ese de 4. Es el mismo paciente, obviamente. La máquina del promedio. Ahora, si una prueba de esfuerzo es positivo. Ahora, ¿qué tan positivo es una prueba de esfuerzo? ¿Hay alguna forma de calcularlo? Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿El score? Bueno. Es una universidad. Siempre que se está alrededor. En la
Y ahí te saca criterio para todos los enfermedades cardíacas. Es el score, es el tiempo en minutos que hace el paciente. Mientras menos tiempo haga, más riesgo de infarto. Menos la depresión del ST, menos el score de dolor de pecho. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si el paciente, no es lo mismo que el paciente haga dolor de pecho al minuto 1 que haga dolor de pecho al minuto 5. No es lo mismo que el paciente haga infranivel de 1 milímetro que haga 5 minutos de infranivel. No es lo mismo que el paciente tenga dolor de pecho y diga ya no puedo más, a que el paciente diga sí, un poco de dolor, pero puedo seguir. Entonces ahí los factores que evalúan el score de Lewis son cuánto tiempo hace, qué tan infranivel es el CST y qué tanto dolor tiene el paciente. Con eso tú puedes clasificar al paciente en tres: bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. El alto riesgo es frente a la cardíaca. Este es otro caso, por ejemplo, que tenemos un negro bastante claro, el ST. Y el basal no está vacío. Si tienes un mal pronóstico, que haga isquemia de salud, la primera etapa, que haga fotos de capa, que haga una depresión que haga líneas ventriculares o que baje la presión arterial. Ahí entonces hay la capacidad funcional, la angina. Entonces, cuando acabamos la prueba de esfuerzo, cuando el paciente ya no tiene más, el dolor está muy intenso, un descenso de la presión arterial, líneas ventriculares, síntomas como hay unos pacientes que también a veces comienzan a ganar la raja y se comienzan a marear, ¿no? En el que se tienen que caer y hay que ir para la prueba. Cianosis, validez, malos sentimientos. Pero la gran mayoría de los casos terminamos porque el paciente ya se cansa. Pero casi siempre tratamos de que por lo menos pase el 85% de la frecuencia cardíaca máxima para que sea una prueba de esfuerzo concluyente. Si no llega, si por ejemplo el paciente se cansa y el paciente llegó solamente a 50% de su frecuencia, se informa como prueba de esfuerzo no concluyente para evaluar el isquemia miocardial. No puede decir si tiene un isquemia porque no ha llegado al 85%. Y tiene que ir a otra prueba más. Vamos a ver la otra de el mapeo. Hoy en día el mapeo es la manera correcta de hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Yo creo que si yo hago de la clase, más allá de toda la parte técnica, es establecer cuál es el diagnóstico. Porque hay muchos pacientes que llegan a consultorio que les han diagnosticado hipertensión arterial en emergencia, y han empezado a la hipertensión. Sobre todo los que van con dolor de cabeza de emergencia. Es una mala costumbre de tomar la presión arterial con dolor de cabeza. No tiene mucho sentido en realidad. Lo más probable es que la presión esté más alta de lo que es lo normal del paciente. Y más aún si tiene una sala de emergencia, más aún si le toca un bombero, si viene una ambulancia, si le toca un individual, si no. Le toman la presión, le encuentran 15-9, lo diagnostican de hipertensión arterial y empiezan a dar antihipertensivo. No es una buena práctica tomar la presión arterial en emergencia con síntomas de dolor en ese momento y decirle a una persona que es hipertensa. La hipertensión arterial es una variable bastante diferente durante todas las horas del día. No tenemos una sola presión arterial. La presión arterial varía sentado, echado, parado, con la vejiga llena, con la vejiga vacía, con las piernas cruzadas, con las piernas no cruzadas. En realidad, la presión arterial varía tanto durante el día que para poder definir si una persona es hipertensa o no, necesitamos un promedio de la presión arterial. Este promedio se consigue haciendo un mapeo de la presión arterial, porque debe incluir las medidas nocturnas y las medidas en reposo. Y lo ideal es que sea ambulatorio, que sea en casa, que no sea una toma de presión arterial hospitalaria. Normalmente no hacemos mapeo de paciente hospitalizado, nosotros lo hacemos en casa. Y se establecen los parámetros de evaluación de la presión arterial. Entonces, lo primero que tenemos que ver es los criterios para la presión arterial. ¿Cuánto cuesta los últimos? O sea, que sea accesible, porque a la vez no tiene hipertensa y no tiene como acá, grande. A la protección del CIS no tiene para nada. El CIS cubre a todo también. El mapeo, o sea, llega al consultorio, le damos la orden, lo facturan, y así.
Mira, el eco, el ecocardio, todos los exámenes que estoy diciendo acá se hacen acá en el hospital. La transofagia, todo. Lo único que a veces tienen que tener pila duracela. No lo voy a decir. Como tiene, a veces tú pones otra pila, el holter a la mitad del día ya se escapaba. Pero sí pila duracela. Creo que no se puede estar pues. ¿Y de forma particular? Depende del seguro que tengan. Si lo que tienen, por ejemplo, en la clínica, yo trabajo en la clínica, si tú tienes seguro RIMA, seguro Pacífico y eso, el seguro te cubre el 90% del examen. El examen debe estar costando 250 soles o algo así, y tú acabas pagando 25 soles. A ver, si no tienes ningún seguro, vas a hacerlo privado, sí, pero un holter no va a estar de 250. Bueno, sí, hay un problema. En realidad es la otra posibilidad es que tú que te tome la presión, asumas que eres hipertenso y vas a tomar pastillas y te gastes la plata tomando pastillas 2 o 3 años sin saber si realmente eres hipertenso o no. ¿Por qué no puedes indicar el trabajo? No, lo indican los internistas, a veces lo mandan al nefrólogos, endocrinólogos, pero nosotros sí somos los que los interpretamos y lo hacemos, ¿no? Ahora, comprarte un mapa, los cardiólogos, casi todos los cardiólogos tenemos nuestros propios aparatos de mapa, ¿no? Para poder tomar los caminos. Pero en general el mapeo es un examen de cardiólogo, pero lo indican muchos médicos que no son cardiólogos. En la clínica lo mandan. Ahora, no siempre lo cubre el seguro, ¿no? Si tú eres endocrinólogo, mandas un mapeo y el seguro no te lo va a cubrir porque no es. Como que yo, por ejemplo, en la clínica me pongo a mandar endoscopía, el seguro no lo cubre, ¿no? Si una endoscopía para que te cure el seguro, y así son empresas los seguros, una endoscopía tiene que mandar un gastroenterólogo. Para que te cura una tomografía, tiene que mandar un neurólogo. Y para que te cure un holter, un mapa, tiene que mandar el cardiólogo. Pero en realidad, por ejemplo, si tú vives yo tengo esos colegas, tú vives en Canadá, por ejemplo, acceder a un mapa es la cosa más importante. Para que logres acceder a un cardiólogo, para empezar, puede pasar 6 años o un mes, para que tienes que un cardiólogo, y ahí no plata, por el seguro. Y ahí a que te manden un mapa, pues, es una cosa que pueden pasar 2 años. Entonces, en el primer mundo, muchos peruanos vienen acá, yo trabajo con un japonés, un montón de peruanos que vienen allá, ¿no? A hacerse sus inspecciones acá, porque ahí es. Acá, lo único que tienes que hacer es sacarse con el cardiólogo. En otros países no. Tienes que pasar con médico de familia, el médico de familia llevar al internista, el internista hacer una derivación de cardiología, y eso demora meses. ¿Cómo es algo? Pero acá no, acá es mucho más accesible, ¿no? Un mapeo, hay gente que hace un mapeo cada 6 meses a veces, porque está así. Hay gente pues, que es mencionada de la presión. Si toma la presión mañana, tal y la noche, están aquí. Por ejemplo, hay una persona que está expuesta a estímulos que lo estresan constantemente. ¿No estaría como miedo? Sí, yo tengo un paciente, por ejemplo, yo tengo un paciente que era asesor de Toledo, en el Toledo, que es el nivel de cine. Y dice, era contra hipertenso, ¿no? Que interpretaba a la persona alta. Y después, sacó el gobierno y yo le hice un mapeo y ya no tenía presión alta. Pero mientras esté con la presión alta, al final nosotros estamos lo que le va a producir el problema. Otro caso, me acuerdo, era, a mí me mandaban una época a ver a los presos, a tal penal. Y cuando fui a ver a Montesino, Montesinos tomaba como 4 o 5 pastillas y la presión estaba 17,9, todo el tiempo estaba alta. Hicimos un mapeo y la presión estaba muy alta. Cuando extraditan a Fujimori llega a Lima, a Montesinos se le bajó la presión, pero así el pobre estaba hipertenso. Pero eso no depende del mapa. Sí, el mapa, sí, claro, el mapa de hay muchos que no llegan a consultorio y le toman la presión y están en 17, ¿no? Les hago el mapa y su presión en la casa, en promedio, estamos 11,7. Y cuando están en el consultorio, está con 17, 16. Es hipertensión de bata blanca. Y no tiene sentido darle medicación a ese paciente. Hay gente que le da medicación y después están desmayándose por ahí. En este caso, la paciente que comentó que tenía como que funciones altas porque era asesor de problema y era así continuos, tampoco tiene sentido darle. Normalmente, yo lo que hago si son menores de 50 años, tienen una selección de estrés y otros factores de riesgo de tratamiento farmacológico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 40 años que tengo presión alta y además es diabético,
y además tiene colesterol alto, no le doy tratamiento. Le doy tratamiento porque tiene mucho factor de riesgo para tener infarto, en cambio, si por ejemplo si el paciente tiene 40 años, delgado, tiene diabetes, tiene lipidemia, tiene la presión en el límite, yo lo puedo hacer ejercicio y bajar la cantidad de sal y a veces baja el estrés, no necesita medicación. También el estilo de vida, cada quien es individualizado, hay que conocer bien al paciente para saber qué cosas puedes hacer con él y qué cosas no. También poder hablar con él y darle la opción. Entonces me dicen, yo voy a hacer todo lo posible y después viene, después de 6 meses, con 3 kilos menos, 4 kilos menos, haciendo deporte, y le va muy bien. Hay cosas que sí ya no se pueden, por ejemplo, la edad y la genética. Ese paciente que te digo que no es hipertenso ahorita, cuando pases los 60 años, va a ser hipertenso, quiera o no quiera, ponga su parte, o lo que haga. A la hipertensión tampoco de por vida, ¿no? A los que tienen 75, 80 años, los pacientes comienzan a perder masa muscular. Y la presión ahorita no puede caer. Ahorita no puede caer. Y ya comenzamos a retirar los hipertensivos. Pero la hipertensión es un cuadro dinámico, que es muy dinámico. Pero en general es el asesino más potente que hay en la religión. La diabetes, más que la colesterol, casi a la parte del cigarro, ¿no? Pero cada vez la gente consume menos. Pero la hipertensión, el gran problema es que no da y te mata a mucha gente. En el mapeo, entonces nosotros tenemos que tener criterios para poder diagnosticar hipertensión. 135, 85, como promedio de presión arterial sistólica, en 24 horas, te determina una persona hiperténica. Pero en la noche es 120, 70. Entonces, si tú tienes más de 120, 70 en la noche, es hipertenso, es única fuerte. Ya comienza la hipertensión. Y hay gente que es hipertensa nocturna. Entonces, hay que verificarlo. Como ese, va el estable acá, tratar el día que hacen que ponen el mapeo, el paciente obviamente no toma ningún hipertensivo, a no ser que sea un mapeo para evaluar terapia hipertensiva, porque también se puede dar eso, ¿no? Hay pacientes que están, yo tengo pacientes, por ejemplo, con 4 drogas para hipertensión, ¿no? Le doy un IECA, un bloqueador de carga de calcio, un diurético T5, y por ahí le doy un beta bloqueador, y el paciente viene a consulta y está con, y dice, está con 4 medicamentos, le pongo un mapeo para evaluar mi terapia, ahí sí que tome la terapia. Pero si es un mapeo para diagnosticar hipertensión, que no tome nada, ¿no? Es más, que no tome café, que no tome gaseosa, doctor, pero justo ese día tenía no sé qué un velor, y ese mapeo ya no vale, es un mapeo que está falseado o que tome antigripales ese día, o que tome una Coca-Cola 2, que entonces ya no es un mapeo real, digamos, ¿no? Y más o menos todos los mapeos se van a una gráfica como esta, ¿no? Una gráfica como esta, con la presión sistólica, la presión diastólica y la presión arterial media, y la frecuencia cardíaca, y las horas del día. Y tú vas viendo la curva del paciente hipertenso, el paciente además de esto te va a dar el promedio y el patrón circadiano. El patrón circadiano es muy importante. Por ejemplo, este paciente tiene un patrón circadiano no dípero. ¿Qué es dípero? Dípero es que baja más del 10% durante la noche. El promedio. No baja, es no dípero. Y ese tiene más riesgo de muerte súbita o infarto cardíaco. Y hay otros que son el Riser, que durante la noche aumenta más bien. Entonces, tiene promedio en el día 13,8 y en la noche mientras duerme tiene promedio 15,8. En esos pacientes casi siempre puede haber apnea del sueño. Y es el más riesgo de muerte súbita. Hacen apnea del sueño. La apnea del sueño es en periodo de hipoxia. Y la hipoxia estimula catecolaminas. Y las catecolaminas hacen que comience a subir la presión arterial y que aumente el riesgo de muerte súbita, infarto, arritmias ventriculares. Entonces, un paciente, es importante no solamente ver el promedio de presión arterial, en lo que veo los pacientes, ¿no? Es importante saber en qué momento del día estás más hipertenso, pero en qué momento del día te doy medicamento. Y es importante saber tu patrón circadiano, ¿no? Que muchos pacientes que hacen Riser o no Díper, yo tengo que mandar a un neumólogo que le haga una tomografía para ver si tienen alteración del patrón del sueño. A veces a la misma pareja del paciente le dice, no, sí, que el esposo ronca, o que se dio, o sí que hacen hospital. Pero a veces tienen pacientes solos, porque vienen solos y nadie los ve cuando duermen y no tienen ni idea si hacen apnea o no tienen apnea. Un buen indicador es un patrón alterado del sueño, un patrón circadiano alterado. Siempre por lo menos que tenga 80% de medicinas válidas, ¿no? 80% de medicinas válidas por lo menos, ¿no? Porque muchas veces el paciente se mueve, no sé qué, ¿no? Y en la máquina misma detecta cuando no es una medición válida, ¿no?
y dice, bueno, tenemos 95% de mediciones válidas, va, un mapa que vale, técnicamente está bueno, ¿no? Pero tengo 60% de mediciones válidas, hay que volver a poner el mapa. A ver, evidentemente no, pero no se puede, porque son psiquiátricos, son pacientes con demencia, no se puede, pues no se puede, buscar una manera, como que tome la presión a la familia, cada 2 horas, cada hora, qué sé yo, pero no se puede hacer. Entonces, es una medida de presión arterial, la carga tensional. La carga tensional es el porcentaje de presión que está por encima de 14 a 9. ¿No? Carga tensional es por encima del 50% que habla de hipertensión arterial. ¿No? El porcentaje de descenso tensional nocturno, más de 1% de la presión es un paciente no único, el descenso no único, ¿no? La frecuencia cardíaca también, el número de trabajo, cada vez hay más posibilidades. Yo creo que en el futuro todo el mundo va a poder hacer su mapeo, digamos, con los relojes inteligentes o con estas cosas que ¿no? Pero poco vamos a poder, por ejemplo, acceder a un mapeo a través de los relojes inteligentes nada más, ¿no? Probablemente eso sea el futuro. No, lo normal que ocurre es que son técnicos, no podemos mapeos de los instrumentos. Ya está. Normotensión, hipertensión más de 1385 en el promedio de 24 horas, en el diurno 140-90 y 125-35 en la noche. Normales, pero normales. Y esto, cuando está entre 130 y 135, depende. Los europeos le llaman prehipertensión, los americanos le llaman normal alta, los americanos le dan medicación a todos, los europeos dieta y ejercicio. En Latinoamérica hay que individualizar, y si tienes un paciente consciente, que sabe, que entiende, y que no tiene factores de riesgo, yo prefiero darle ejercicios, y igual que tiene factores de riesgo y no entiende o no es capaz de poder seguir una dieta de ejercicio, mejor inicio medicación o el control de hipertensión. Depende de cada paciente. Pero en general, si es hipertensión, empezar una medicación. Y básicamente para la hipertensión mandibular es importante, ¿no? Porque muchos pacientes con mandibular, muchos pacientes que llegan a emergencia, pues toma la presión solo cuando le duele la cabeza, y que obviamente va a estar con la presión alta, ¿no? Entonces yo le digo, sí, señor, es como si usted comiera un chocolate y se toma el azúcar, o sea, el azúcar no es mandibular, y eso no lo convierte en diabetes, ¿no? Y dice que no entiende. ¿Quiere que vos consigas la presión? La curva que da, en general, tiene que bajar la presión arterial, que es un patrón diferente. Y eso de que la presión alta, cualquiera de los dos valores te da hipertensión arterial, ya sea la diastólica o la sistólica, no hay que ir más. Si tú tienes sistólica alta y la diastólica normal, es hipertensión. Si tienes la diastólica alta y la sistólica normal, es hipertensión. El parámetro que va a ser sistólico a la diastólica. Bueno, este será el diabetes, el patrón Dicker, que decía anteriormente. El patrón Dicker es un patrón Dicker, por ejemplo. Y es mucho. El patrón Dicker, y a nosotros nos sirve mucho ahora estas identificaciones, ¿no? Por ejemplo, si está el paciente entre menos de 160 de promedio, es estadio 1. Cuando está entre más de 180 de promedio, es estadio 2, y eso nos sirve para saber el número de medicamentos que usamos. Un paciente con estadio 2 de hipertensión arterial, así que es la mejor droga que le no va a controlar presión. Así que es el mejor medicamento. Tienes que asociar. Y en general, asociar a partir de estadio 2, siempre asociar. Yo tengo pacientes que tienen 4, 5, 6 medicamentos para la presión arterial y recién ahí tienen valores de normotensión arterial. En cambio, pacientes que con una enalapril al día están bien controlados. Entonces, esa información se la puede dar muy bien el mapeo. Eso es lo más grande que hace como un estudiante para posgrado, ¿no? Entonces, que tienen tantas estructuras. Hay unas excepciones, o sea, hay pacientes que tienen hipertensión y grado sistólico y distólico. ¿A qué se debe eso? Normalmente la diastólica la hacen más los adultos mayores, por la mayor rigidez arterial que tienen, ¿no? Por la arteriosclerosis y la rigidez arterial que tienen. Esos síntomas, los adultos mayores son más de presiones diastólicas, de presión diastólica. En cambio, el sistema adrenérgico aumentado y los pacientes jóvenes es más sistólica, ¿no? Pero no queda claro si uno es más dudosa que la otra. En general, la hipertensión, ambas tienen el riesgo cardiovascular aumentado, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que diagnosticar no es
que haya una hipertensión sistólica y una diastólica que tengan un tratamiento diferente. Ambas tienen el mismo tratamiento y ambas tienen el mismo riesgo cardiovascular. Pero las poblaciones que lo tienen normalmente son los adultos mayores que tienen más diastólica y los jóvenes más sistólica. El Holter, como decía, es un registro del electrocardiograma de 24 horas. En realidad no tiene nada espectacular, es lo mismo que un electro, pero de 24 horas. Para pacientes que vienen por palpitaciones, pacientes que tienen, por ejemplo, otro paciente importante para un Holter es un paciente con síncope. Un síncope para la detección. En evaluación de todos síncope, todo trastorno de conciencia, hay que hacer un Holter, sobre todo adultos mayores. Pueden estar bajo un trastorno de conducción, bloqueos ventriculares, taquicardia severa. A veces vemos en los Holter que se pausas. En un momento hacen 3, 4, 5 segundos de pausa. Y ahí justo coincide con que se cayó el piso. Ya explica la enfermedad de nuevo sinusal. El dispositivo es un registro, bueno, ahora también hay Holters implantados, ¿no? O sea, se puede poner el Holter implantado simultáneo que puede durar 14 días y evaluar pacientes en 14 días. Ha cobrado importancia desde la evaluación de pacientes que hacen infartos cerebrales para detectar fibrilación auricular asintomática, ¿no? Un porcentaje de los pacientes que hacen isquemia cerebral o infarto cerebral tienen fibrilación auricular paroxística, que aparece durante minutos, segundos durante el día y no lo podemos detectar en un electrocardiograma convencional, ¿no? Esos pacientes tienen alto riesgo de hacer infartos cerebrales, entonces tienes que buscarlo a veces hasta por más de 24 horas, ¿no? Ese es un Holter de 24 horas. Entonces, como cualquier electrocardiograma, ¿no? Necesitas derivaciones de miembros y derivaciones precordiales. Después de los cables, normalmente todos los cables en el pecho, normalmente B1, B5, B6, y luego también los cables acá están los acá, 1, 2 acá, y uno acá que son los miembros, ¿no? Normalmente tú pones cuando tú haces el electro, ¿no? El triángulo de Vittorio, ¿no? Derecha, izquierda, y en la pierna pones uno más que en la izquierda, pero en realidad es un triángulo, vamos a tener un triángulo. Y las derivaciones precordiales, ¿no? Para hacer 1 a B, a B, normalmente utilizan los terapeutas por ejemplo como más perfil general que el BTI, ¿no? Como se protocolo de hospital. Entonces, acá en el hospital normalmente ponemos B1, B3 y B5, los tres canales, ¿no? Para poder ver las tres derivadas. En B1 vamos a ver bloqueo de rama derecha, en B5 vamos a ver bloqueo de rama izquierda, y en B3 vamos a ver la zona transicional del izquierdo, ¿no? Y es lo que más vemos para poder evaluar esto, sobre todo arritmias ventriculares, ¿no? Mira, mejor lo hacemos. Hay diferentes tipos, ¿no? Una que se llaman grandes, otras son cosas más chiquitas, ¿no? Y un electrodio probablemente se llama relojes de movimiento, otra cosa más sofisticada. Analiza todo el total de complejos, analiza el ST y sobre todo que analiza las arritmias ventriculares y supraventriculares. Eso es lo más importante, ¿no? En la presencia de arritmias ventriculares con QRS ancho y las arritmias supraventriculares con QRS acoso, ¿no? Y bueno, eso sería después repasar todas las arritmias del corazón. En realidad se puede detectar cualquier tipo de arritmia y sobre todo es importante que el paciente anote un diario, ¿no? Y que se correlacione los síntomas para aparición de las arritmias. El paciente a veces puede tener 8 de la noche, 8:50 de la noche, palpitaciones. Tú vas y buscas a las 8:50 y ves que justamente en ese momento es una ráfaga de fibrilación molecular o hecho una TTCE o hecho algo así para poder correlacionar, ¿no? A veces hay pacientes que me dicen que, bueno, palpitaciones de 10 de la noche, tú vas a buscar y está con 60 de frecuencia cardíaca, sinusal, sin ninguna arritmia, ¿no? O tiene palpitaciones 9, entonces tú comparas el primer paciente con el Holter y ves que no tiene ninguna arritmia. Normalmente esa es la sensación del latido cardíaco y también son pacientes con ansiedad, con trastorno de pánico, ansiedad generalizada, en las que a veces hasta que ellos mismos no ven su Holter, no se convencen y pasan de cardiólogo en cardiólogo, hasta que alguien por ahí lo logra mandar al psiquiatra y ya pues. Después regresan contentos porque ya su ansiedad y sus palpitaciones desaparecieron, ¿no? Mucha palpitación como síntoma de aparición de la ansiedad, ¿no? Más que una cardiopatía en sí, ¿no? Pero claro, eso queda demostrado, ¿no? Bueno, es importante conocer el diario del paciente, ¿no? El diario del paciente. Valoración de arritmias cardíacas, lo más importante. También podemos hacer isquemia miocárdica, ¿no? Por ejemplo, esos pacientes que yo les decía que no pueden hacer prueba de esfuerzo y no pueden hacer un ecoestrés, incluso en esos pacientes se puede hacer un Holter, ¿no? Le pones el Holter y le dices que salga a caminar por el parque. O que ese día trate de, no sé, pues, subir un poquito la escalera, o algo que haga alguna cosa mínima para que su frecuencia cardíaca aumente, y que te pongan a qué hora han hecho eso,
tú en ese momento vas a hacer Holter. Y a veces te encuentras con sorpresa. Su frecuencia cardíaca va a ser en 80, cuando camina por el parque, su frecuencia le sube a 120, y tú ves ahí que hace isquemia, o sea, que quiere decir que se deprime durante esas horas. Entonces tú tienes un diagnóstico de isquemia miocárdica, haciendo una prueba de esfuerzo, apoyando en un Holter sin necesidad de subir una faja, porque se cae en la faja. Te das sus actividades diarias, y como eso aumenta en frecuencia, y como eso tú evalúas la presencia o ausencia de isquemia miocárdica. Valoración del intervalo de Coutier. El otro día le pusieron un Holter a un paciente en unidad coronaria, y durante el Holter, después cuando hemos leído el Holter, hizo una torcida de punto. Esto hace ver un torsal de Holter, una técnica ventricular fascicular durante la prueba, y que coincide con el tamaño del paciente. Muchas veces puedes ver cosas, o a veces pacientes que nos han traído, una vez un paciente en la clínica, al día siguiente, porque el día siguiente tiene que venir el paciente para atrás, el día siguiente vino la señora, la esposa, la hija, no sé qué, con el Holter en la mano, a devolver el Holter, porque el paciente quedaba muerto durante la noche. Tú vas y revisas el trazado y ves cómo se muere. Cómo se acerca la carga ventricular, fibrilación ventricular, aquí le tiras el pulso, y eso se da. Todo eso, la grabación de la muerte del paciente. Eso se vuelve mucho en tu casa. Como el Holter se muere. El paciente se infartado, o se bloquean. Está en una frecuencia 70, 80, y eso frecuencia 20 por minuto, y se disocian. La P por su lado, el cuerpo por su lado, y eso se puede ver solamente en los Holter. Y con eso tú puedes entrar un marcapasos, un desfibrilador. Valoración del intervalo de Coutier, sobre todo en esta época de la pandemia que está tan de moda la brevedad, la frecuencia cardíaca, marcapasos, quedar por medio de la frecuencia cardíaca. ¿No? Dice, el promedio de ese paciente que el promedio tiene estamos entre 60 y 90, 60 y 100. ¿No? Pero hay pacientes que tienen mucha taquicardia y tú encuentras el promedio de 120, por ejemplo. Entonces, y luego pues, vas a buscar hipertiroidismo, vas a buscar anemia, vas a buscar alguna enfermedad pues, este tipo, o a veces taquicardia sensorial inapropiada, tenía de entender. Análisis de marcapasos, para ver si marcamos lo mismo de desfibriladores implantados, es decir, para que tienen que estar desfibriladores. Bueno, ya, si quieres saber que no la veía, entonces nos vamos a necesitar CT, es una buena alternativa para evaluar el tratamiento. En general, cuando tú también pones un Holter, evalúas el ritmo, y luego das tratamiento, y después otro Holter para ver si el paciente ya está con la arritmia controlada. ¿No? Sobre todo en pacientes que tienen PCD o flúter o fibrilación auricular, para ver si el tratamiento está normalizando el corazón, ¿no? Para ver si cambia el térmico o no cambia el térmico. Bien, muchas gracias. Bueno, en general, muchos pacientes que vienen pues, con palpitaciones, frecuencias fuertes y uno no encuentra pero nada, ninguna arritmia de ningún tipo de paciente en la noche que tuvo palpitaciones. Entonces es un buen examen para descartar que efectivamente hay arritmias cardíacas y por darle a algún paciente, como puede pasar lo contrario, ¿no? Pacientes que no tienen nunca palpitaciones, nunca tienen síntomas, pero que vienen con 1, 2, 3 eventos isquémicos cerebrales, o que te lo manda el neurólogo porque en la tomografía le encontró 4 o 5 infartos cerebrales chicos, ¿no? Igual, te pones el Holter porque nunca tiene síntomas, y cuando te encuentras el Holter, el paciente hace circulación molecular a cada rato durante la noche. Entonces nunca se enteró que tiene una circulación molecular. Y tiene circulación molecular que tiene rápida, entonces tiene que ser anticoagulable. Y si tú le haces solamente el electrocardiograma positivo, nunca vas a encontrar circulación molecular. No me lo encuentras y ya puedes decidir anticoagularlo, o mandarlo a ablacionar, o acabar con arritmia, algo antiarrítmico para que no siga haciendo esquema cerebral. ¿No? Porque si no le encuentras una manera en la arritmia, entonces va a seguir disparando todo el cerebro todo el tiempo. Igual para valorar la sensación de marcapasos, la verdad que en buenas manos, o sea, una que sigue tratando muy bien, ahí sigue un examen mucho más exclusivo de los cardiólogos. Es difícil que alguien que no sea cardiólogo que mande su fuerte, porque siempre lo mandamos a los cardiólogos. Y sobre todo hay cardiólogos especialistas, como saben, en la cardiología tiene muchas subespecialidades, ¿no? Hay otras especialidades, en la cardiología está la electrofisiología como subespecialidad, en la especialidad básicamente las arritmias cardíacas y los marcapasos. Ellos solamente en muchos de ellos intentan mucho mejor los cortes. Muy bien.
debe hacer en una de Mira, el paciente con línea. Lo primero que tengo que saber es si esa cansancio al subir escaleras está asociado a síntomas de falla cardíaca o no. Y por ejemplo, si yo tengo síntomas, ya, entonces la opción que yo le pregunto es si tolera el decúbito, ¿no? Por ejemplo, si me dice de aquí, doctor, yo duermo sentado, se me hinchan las piernas, y ese paciente está descompensado. A eso no le mando pruebas, porque tengo que sentarlo. Pero si yo lo veo que usted hematoso, tolera el decúbito, solamente se cansa, yo le puedo mandar pruebas de esfuerzo para su clase funcional, de capacidad física. Entonces, a veces es cuestión mecánica, ¿no? Muchos pacientes de 70, 80 años que se cansan porque tienen muy poca masa muscular y porque nunca han hecho ejercicio. Entonces, obviamente se van a empezar a cansar. Entonces, o puede ser por un cansancio también, o una falta de aire por una fibrosis pulmonar, o por un asma, o por un EPOC, y en realidad no tienen un problema cardíaco. Hacen bien la prueba de esfuerzo, pero tienen un problema pulmonar. Yo mando una placa siempre, y a veces encontramos fibrosis pulmonar iniciales, si quieren. Cuando hay disney de esfuerzo, puede ser de varias causas, no siempre es cardíaca, ¿no? Pero si un enfoque inicial de falla cardíaca tiene que ser de ¿Ya han visto esto? ¿Está rotado tal vez? Es bueno que se den una vuelta por resolverlo, ¿no? Hoy día, en la mañana, por ejemplo, hemos visto un paciente con comunicación intraventricular, una transepámica tridimensional, un paciente con insuficiencia vital severa por una de una cual. Y eso se da toda la mañana, no todo el día en realidad, también lo hacemos en la mañana, hacemos un cardio, corremos transepámica, y más allá de una clase, de un libro, el momento que tú veas un ecocardio es 3D, hacemos 3D también, al strain, el doble titular, todo el terimapa también ponen acá todos los días, pruebas y la clase está acá es probablemente la teoría, pero la verdad que tú vas y pones más capaz, pones y ya se está pruebas, la cosa va ahí. Es una especialidad clínica que más procedimientos hacen esta cardiología, desde hacer un mapeo de la presión arterial hasta poner un stent, poner un marcapaso, cerrar una comunicación intraventricular con un procedimiento. Es una de las, o manejar la neumonía coronaria, como hacemos nosotros en el paciente. Somos los únicos clínicos que manejamos a nuestros propios pacientes críticos. Los gastroenterólogos, los endocrinólogos, todo lo demás que tienen un paciente crítico lo mandan a la UCI general y te lo manejan en el clínico. Nosotros no. Si un paciente cardíaco se pone mal, nosotros mismos lo manejamos. Un paciente cardíaco se infarta, lo vemos nosotros mismos en neumonía coronaria. Nosotros tenemos desde el consultorio hasta la neumonía coronaria, pasando por la intervencionismo, ¿no? Incluso los quirúrgicos, ¿no? Se los hemos quitado a los cirujanos cada vez más, ¿no? Cada vez hay menos bypass, más stents, cada vez hay menos cálculos de válvula y más válvulas por percutáneo. Entonces, la cardiología es una especialidad medicina que tiene muchas especialidades y que tiene mucho campo de acción para hacer. Y creo que en un hospital, ahorita ustedes, que tenemos casi todo lo que se hace en la cardiología. Ayer han puesto un estudio por tablito, que normalmente no se pone. Yo soy el primero en el Ministerio de Salud que se puede. El tablito es un aparato en el que tú entras con el stent y tienes placas gruesas. El aparato cuesta como 15.000 soles. El paciente belga que infartó, el embajado lo pagó y ahí se ha hecho un tablito. Ayer han operado 2 corazones, han operado 2 válvulas aórticas. ¿Han visto lo que han operado? Aprovecha. No, pero tienes un proceso de pastillas. ¿Pastillas? No creo que antes a mí me daba un grupo de práctica. Me daba un grupo de práctica. Lo de San Marcos, y un grupo de 4 o 5 chicos. Y un paciente en la mañana, a las 8 de la mañana, la práctica. Pero este paciente me entra a la sala hoy día, así, pero se queda, no se cuándo. Yo en la noche llevo a la guardia y veo al paciente que se debe hacer la operación. Cuando un paciente viene a hacer la operación en el cardíaco, viene con el anestesiólogo cardíaco, el cirujano cardíaco y las enfermeras. Todos así, al entregarte al paciente, tú lo recibes al paciente operado, recién operado el corazón, y tienen que informarte cómo ha sido la cirugía. Cuánto tiempo ha estado extracorpórea, cuánto tiempo ha estado sin circulación, cuánto sangró, cuánto orinó, cómo fue el volumen de salida, la volumen de entrada, todo te lo informan.
Yo veía que venían todos los informes, que yo ya los conozco todos venían con su uniforme, ¿no? Y eso yo, que no sé, se lo dijo así como vestido con su traje verde, con su mascarilla, ¿no? Y eso lo veo, digo, quiere darle el número de la uña. Yo les había dado un paciente cada uno, y a él le había dado el paciente. Pero me dijo que era mi paciente, me dijo, ¿no? Y si iba a entrar a la sala, yo tenía que entrar. Y él entró. O sea, yo siempre cuento esta anécdota cuando a mí me dicen que sí, que los italianos, que los de no sé qué, que los de la... El alumno, o sea, no hay un alumno de otra universidad que vaya a hacer esto. No existe. Me dijo, mira, lo que sí, doctor, tiene permiso 10 minutos que voy a comer una galleta porque no he almorzado ni he cenado. Porque pata se había pasado todo el día con el paciente. Yo lo dejé a las 10, vino su teoría, él regresó y se tocó el paciente hasta que entró a sala. Habló con el cirujano. Soy alumno de cardiología de San Marcos del doctor Chumbo. Es mi paciente, puede entrar a sala. Yo decía que no. Entró a sala. Salió con todo el equipo de sala. Como bueno, entonces, hablamos de ustedes, de medicina interna. Es imposible que una particular haga eso. Es imposible. No hay manera. El único que puede hacer eso es un reservado. No hay, ni otra nacional tampoco. No hay manera. Y él vino con su paciente. Se fue a comer y regresó. Y se quedó toda la noche conmigo viendo al paciente controlado. Yo a las 12 me fui a dormir. Y él seguía con el paciente. Y ni siquiera quería ser cardiólogo. Creo que fue neurólogo, neurocirujano, que está hablando hace tiempo. Y ahora es especialista, creo que neurocirujano, algo así. Ni siquiera era como que quería ser cardiólogo. Yo no quise ser cardiólogo, y cuando yo no sé en el tercer cuarto año me dijo que quería ser cardiólogo, yo dije, yo tengo que aprender todo menos cardiología. Yo tenía amigos que eran al revés, no eran viciosos de la cardiología. Que le inyectan, no sé qué, no sé cuánto. Son internistas ahora. Porque no trabajan cardio. Porque en realidad, si tú te pones a estudiar cardiología desde que eres alumno y solo quieres ver cardiología, no sé si vas a seguir viendo cardiología. Y dije, no, yo de reciente voy a aprender cardiología. Yo tengo que aprender gastro y no sé qué, no sé cuánto. Y yo me dediqué a tratar de aprender. Tanto así que yo el primer día de residente no sabía leer el electro. El primer día de R1. Y la asistente, yo llegué acá al consultorio. Yo se me nombre Carlos y ya, todo. 15 historias clínicas con 15 electros. En una semana aprendí a leer el electro. En una semana. Viendo 50 electros al día. Y leyendo toda la noche. Pero a lo que voy es eso, o sea, no necesitas, si tú no logras que tienes interés, acá hay un montón de pacientes cardíacos, que no lo vas a ver en los pabellones, si lo ves, no hay que lo vas a ver explicar. Pero están, y hacemos todos los procedimientos, la pepenismo, angiografía, ponemos marcapasos, entra la cirugía cardíaca, hay endocarditis, hay infarto, hay distancia cardíaca, acá hay todo, están muy apegados, bueno. Pero todavía los otros son clínicos.